por Sofomé de la Escuela de la Bolsa de Mexicana de Valores. Tiene un diplomado en Planeación, Gestión y Ejecución de la Estrategia en la Universidad Anáhuac, México Norte. Tiene un diplomado para certificación en Dirección de Planeación, Ejecución y Gestión de Estrategias por la Universidad Anáhuac, México Sur. Y tiene una maestría en Inteligencia Financiera, Análisis y Modelación de Riesgo Financiero por la Universidad Autónoma de Baja California, aparte de tener un diplomado en Consultoría de Negocios, Transformación Digital por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Bueno, pues esto es un poco de la amplia experiencia que tiene nuestro ponente el día de hoy. Y bueno, de antemano, Guillermo, te agradezco mucho de nuevo tu participación. Y bueno, estimada audiencia, los dejo con nuestro ponente. Para fines de no interrumpir también al ponente, por favor, las preguntas que se tengan al final de la sesión o por el chat las pueden ir escribiendo, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Adelante, por favor. De acuerdo. Muchas gracias, Edgar. Bien, pues quiero decirles que me siento muy honrado de encontrarme entre ustedes el día de hoy. Tuve ya en su momento mi etapa dentro de PMI Capítulo México. Y bueno, pues en esta ocasión quisiera yo actualizar este tema, pues con un par de situaciones en las que yo he visto un gran potencial de nuestra práctica, gestión del portafolio de proyectos estratégicos, dado el contexto altamente desafiante y competitivo que tenemos hoy en día en nuestro querido México. Para ello, bueno, he preparado el siguiente material y bueno, quisiera yo iniciar con estas dos láminas que por sí solas creo yo que se explican. Mientras que antes las aguas estaban tranquilas, era relativamente sencillo poder administrar, gerenciar y tal vez gobernar proyectos. Hoy en día nos encontramos en un entorno como el de los rápidos, ¿verdad? Estos caminos en donde sus tripulantes son todos unos héroes, ¿verdad? Porque aparentemente sus movimientos parecieran ser desorganizados, aparentemente parecieran ser No, profe. como llenos de... Ahorita estamos en camino a nuestra casa, en carro. Por si Ay, se Por favor, le sí, pedimos que silencien su micrófono, por favor. sí, tal vez tú puedes silenciarlos, ¿eh? Desde el Sí, host. ya están silenciados, Guillermo. Una Ah, disculpa. perfecto. No, no te preocupes. Entonces, les decía yo que hoy los tiempos han cambiado y estos cambios, creo yo, salvo su mejor opinión, se empezaron a presentar con más potencia, pues desde pues, los tiempos de la pandemia, ¿no? En donde se pusieron a prueba muchas empresas, muchos negocios, en donde había que demostrar resiliencia y en muchos sentidos, ¿no? Recordarán que al principio, pues, duramos un buen tiempo sin prácticamente entender, ¿verdad?, qué estaba pasando. Algunos negocios mostraron una gran capacidad de supervivencia, otros empezaron a reinventarse, ¿verdad? Adaptándose, experimentando en el futuro. Otros empezaron ya a reconfigurarse, a crear nuevos nichos de negocio, pero otros inclusive se atrevieron a ser disruptivos. Y esto tiene que ver un poco con la dinámica con la cual los portafolios de proyectos deberían de responder con la misma magnitud
con la que se dan estos cambios en el entorno. Por eso considero que la implementación de un marco de gobierno del portafolio de proyectos puede resultar muy complicado. Lo vamos a ver más adelante, los casos de Boeing y de Airbus, ¿verdad? Al momento que construyen los aviones, vamos a ver el papel fundamental que jugaron nuestras prácticas de PMI, ¿verdad? Entonces, un proyecto puede ser tan sencillo o tan complicado en la medida que los factores que se presenten se presenten con un grado de complejidad por el entorno empresarial, por cuestiones normativas, por cuestiones de globalización, por el mismo ámbito de competencia donde se muevan los negocios. Entonces, yo quisiera que ustedes reflexionaran en su día a día con todos los desafíos en los que se enfrenta un project manager. Aún más un program manager, ¿verdad? Y seguramente entre nosotros se encontrará ya un portafolio manager que nos pueda compartir de su experiencia. Bien, ahora, parte de lo que yo he ido recopilando, investigando, veo que por aquí ya nos está acompañando el querido doctor Raimundo Sánchez Ticó, ¿verdad? Gracias, Ray, por darte tu tiempo para acompañarnos. Y bueno, en ese gran periodo de tiempo, ¿verdad? Pues PMI ha publicado mucha información acerca de este tema del por qué las estrategias fallan cuando no se cuenta con una práctica madura de gestión del portafolio de proyectos estratégicos. Veamos aquí, por ejemplo, en la primera pregunta, cómo un alto porcentaje tiene que ver con una priorización, ¿verdad? Pobre en cuanto al manejo de iniciativas y proyectos, ¿verdad? Vean cómo de alguna manera el sector más grande de la barra es el del color azul clarito, ¿verdad? Luego vemos en la siguiente gráfica cómo es que el porcentaje de satisfacción, ¿verdad?, que tuvieron estos entrevistados apenas si llega al 56% en cuanto a la implementación de estas prácticas. Ahora, un tema que también empieza a ser cada vez más importante hoy en día es que muchos proyectos se quedan inconclusos, no por falta de visión, no por falta de iniciativa, voluntad, sino porque están poco soportadas, porque probablemente la organización no se dio su tiempo para dar un presupuesto adecuado, una infraestructura adecuada, recursos adecuados. A mí me recuerda con mucha frustración uno de los proyectos más grandes aquí en la Ciudad de México, que salió 3 veces más caro y salió 6 meses después, con motivo del festejo de nuestro bicentenario, ¿verdad? Y esto es porque no se tuvo un monitoreo adecuado de todos los elementos que había alrededor. Otra estadística que a mí me parece fundamental es cómo es que este tema empieza cada vez más a ser importante en el momento que estás implementando una estrategia
en donde no existen objetivos claramente definidos, indicadores, metas, y se empieza por planear un proyecto no alineado a la estrategia, a los objetivos estratégicos de la organización. Puede ser que sea un proyecto muy importante, muy interesante, pero si no lo necesita la estrategia de nuestra organización, probablemente no vayamos a ver el valor que le otorga la organización. Entonces, por eso es que me pareció, aunque este es un estudio un tanto ya antiguo de PMI, me pareció más que ad hoc para traerlo hoy al contexto que estamos viviendo, donde a mí me parece, a su mejor opinión, que es imperativo que nuestros empresarios, que nuestros líderes, nuestros dirigentes, conozcan de qué manera les puede ayudar nuestra práctica para poder seleccionar correctamente los proyectos, poderlos priorizar, mantener un portafolio balanceado en todo momento, poder hacer una asignación de recursos adecuada para evitar tiempos muertos y demás, mantener un gobierno del proyecto que esté rindiendo cuentas en todo momento hacia la alta dirección y, por supuesto, bajo un balance costo-beneficio y riesgo. Entonces, bueno, estas gráficas las he seleccionado básicamente para poder sensibilizar sobre la importancia y luego entender el gran poder que tiene nuestra práctica ya en otros entornos, como yo les decía, los casos de estas dos líneas aéreas. Por último, un tema que pues siempre será pues un must, ¿verdad? Seguir insistiendo en el papel que juega el liderazgo, ¿verdad? En todos estos esfuerzos por crear valor hacia la organización. Vean cómo el tema del liderazgo siempre será un factor muy ponderado, pero también vean cómo el tema de los perfiles, los correctos recursos, en el proyecto correcto, en el momento correcto, todo eso nos lo va a permitir identificar nuestra práctica de gestión del portafolio de proyectos. ¿Verdad? Entonces, bueno, bajo este entendimiento, yo lo dejaría aquí en una breve introducción. Y ahora pasemos a nuestra realidad. Vean, este es un dato del 2022, extraído desde el portal de PMI, donde nos dicen que habemos más de 683,816 miembros de PMI. De estos 683,000, tenemos presencia en 217 países, alrededor de 304 capítulos creados. En aquel entonces había cinco capítulos proyectados, pero vamos, el tema que yo quisiera rescatar de este dato es la realidad del personal que sea certificado en nuestra práctica de portafolio management, que ya nos encontramos en la 4ª edición. Apenas 1,231, ¿verdad? Estamos hablando de datos a nivel mundial. Desconozco a nivel nacional cuántos pudieran existir, pero pues podemos darnos una idea de cómo está un tanto distribuido a nivel mundial las certificaciones y como consecuencia deducir
pues cómo andamos por acá, ¿verdad? Ahora, otro tema es que cuando hablemos de gestión del portafolio de proyectos estratégicos, necesariamente tenemos que tocar base en los modelos de ejecución de la estrategia. ¿Cuáles son estos modelos? Seguramente la mayoría ha escuchado o inclusive está operando con este modelo, que es el modelo de ejecución de la estrategia de los doctores Kaplan y Norton. Y bueno, ¿por qué me permití incluir esta diapositiva? Para poder entender que al final cualquier estrategia, cualquier modelo que vayamos a implementar, tiene que asegurar resultados sostenibles en el tiempo. Cuando escuchamos grandes ideas que no son sostenibles en el tiempo, seguramente son tácticas, pero no estratégicas. Hablar de estrategia es hablar a largo plazo, hablar de estrategia es hablar de mantener esos resultados sostenibles. ¿Y cuáles son esos resultados sostenibles? Evidentemente, accionistas satisfechos, clientes encantados, procesos eficaces y eficientes y personas motivadas. Pero para que esto se dé, pues tiene que haber un mapa estratégico, un tablero de control, un portafolio de proyectos y procesos, ¿verdad? Entonces, he ahí cuando nuestra práctica entra en acción y rápidamente yo quisiera, para aquellos que seguramente es la primera ocasión que escuchan sobre el modelo Execution Premium Process, que es la versión más actualizada del Balance Scorecard, porque ya cubre el ciclo de vida completo de la estrategia, mientras que el Balance se quedó en el macroproceso 2, que es traducir la estrategia. ¿Qué es lo que traduce? Pues la gran misión, visión, objetivos. Ahora lo traduce en indicadores, metas y proyectos estratégicos, ¿verdad? Que formalmente PMI lo establece como iniciativas estratégicas, porque recordarán que una iniciativa estratégica puede ser un proyecto, un programa o un portafolio. Y esto, bueno, pues corresponde a los tres grandes momentos de lo que es la ejecución de una estrategia. Este modelo, pues básicamente, como podrán observar, tiene 6 momentos, ¿verdad? Primero desarrollas la estrategia. Hoy lo más conocido es la co-creación para el desarrollo de estrategias. Luego esa estrategia la bajas a un mapa estratégico y todo lo que ustedes ya conocen del Balance Scorecard. Luego te aseguras que la organización esté totalmente alineada hacia los objetivos de la organización. Y ahora sí, una vez que te aseguras que está alineado todo el personal, ahora sí te pones a planear operaciones, haces tu Gantt, haces tu presupuesto y entonces empiezas a ejecutar proyectos. No obstante, te tienes que asegurar a través de las reuniones de análisis estratégico, ¿verdad?, que se están cumpliendo las metas establecidas en ese Balance Scorecard, y por eso el macroproceso 5 se encarga de eso a través de las reuniones de análisis estratégico. Y por último, en el macroproceso 6, pues tú puedes probar, estresar y adaptar la estrategia en torno a lograr los resultados. Y por eso, en cada una de estas fases, vemos cómo las mejores prácticas de gestión del portafolio de proyectos nos puede apoyar. Por un lado, en el macroproceso 2, en la identificación de las iniciativas. Por otro lado, cuando estás alineando a la organización, pues tienes que hacer un ejercicio de racionalización, ¿verdad?, tanto de recursos,
tanto de tiempos, movimientos, de tal suerte que cuando ya te vayas a planear, pues ya te hayas asegurado de que tienes los perfiles correctos para el momento que lo necesite la estrategia. Una vez que te pones a ejecutar proyectos, nuestros indicadores de valor ganado, pues evidentemente nos van a estar ayudando a estar monitoreando a través del Cost Performance Index y del Schedule Performance Index, pues el desempeño, ¿verdad?, de nuestro equipo en materia de valor ganado. Por último, cuando estamos en la parte de controlar y aprender, es importante que nuestro modelo tenga un modelo de gobernabilidad que sirva para rendir cuentas ante la alta dirección, ¿verdad? Y con ello, bueno, llegar a acuerdos que nos permitan llegar a los resultados. Una vez que ya nos encontramos en la fase de probar y adaptar, pues es ya producto de esos acuerdos que fueron autorizados por la alta dirección para poder adaptar la estrategia. Ahora, esto tiene pues una explicación más sencilla si lo vemos a través de la gráfica tradicional de funnel, en donde pues de cada objetivo estratégico, como lo ven ahí en la diapositiva, cada circulito pues es un objetivo estratégico. Cada objetivo estratégico hay que tener una forma de cómo medirlo y es el KPI. Y luego KPI pues tiene asociado una meta que puede ser anual. Esa meta, aún siendo anual, hay que monitorearla mensualmente. Y entonces, pues las iniciativas nos van a ayudar a poder llegar a esas metas como mejorando procesos, ¿verdad? Cerrando las brechas de desempeño en los procesos. Y entonces nos damos cuenta cómo en esa gráfica de funnel pues van entrando muchas iniciativas, muchas ideas que ahora pues van a competir por presupuesto. Y a eso se le llama pues criterios de selección, ¿verdad? Van a competir por presupuesto, por recursos humanos, sobre todo por una justificación financiera de rentabilidad, ¿verdad? Y entonces, una vez que contamos con un business case que contiene toda esta información, ahora nos encontramos con la tesorería, ¿verdad? Y entonces es cuando ya a lo que le llamamos Stratex, seguramente la mayoría de ustedes está familiarizado con el OPEX, el CAPEX y tal vez muy poco con el Stratex. Aquí es donde el Stratex tiene que ser validado por el área de tesorería, porque obviamente los flujos mensuales de tesorería pues son limitados, ¿verdad? Y puede ser que haya un proyecto enorme, pues que haya que pagar en fases, ¿verdad? Entonces el Stratex nos va a decir nuestro baseline, pero hay que validarlo con tesorería para ver la capacidad que tiene tesorería, pues obviamente para soportar esos proyectos. Y luego como consecuencia, el portafolio de proyectos. De tal suerte que al final el portafolio de proyectos estratégicos tiene que tener el suficiente punch, ¿verdad? La suficiente fuerza para llegar a la cita de la estrategia. Si un proyecto se retrasa por falta de presupuesto o de infraestructura o de recursos humanos, inmediatamente le va a pegar al portafolio de proyectos. ¿Por qué? Porque entonces el nivel de cumplimiento por cada uno de los temas, pues ya no va a ser el del 100%. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Tenemos un portafolio de 10 proyectos y uno de ellos, que es el proyecto 2,
el proyecto C, más bien, no logró su objetivo, empezó a mandar señales de valor ganado, ¿verdad? Por debajo de los parámetros, empezando a marcar amarillo, luego rojo, hasta que llegó a rojo. Eso lo tuvieron que haber reportado en una reunión de análisis estratégico y entonces tomar la decisión de posponer o suspender ese proyecto. De tal suerte que por eso es que nos podemos ir apoyando en nuestras prácticas, pues para que tanto por el lado de gestión de la estrategia y aprovechando los procesos que nos sugieren los doctores Kaplan y Norton en este modelo de Execution Premium Process, en donde su foco es la creación de valor. Pero por otro lado, se conectan con nuestras prácticas de gestión del portafolio de proyectos, porque lo que hacemos en esta práctica es definir cuáles son los proyectos correctos para lograr los resultados que necesita la estrategia. Mientras que a nuestras prácticas de gestión de proyectos les toca ser eficientes. ¿Eficientes en qué? En el uso de recursos. A través, pues, de nuestras 10 áreas de conocimiento, ¿verdad? De administración de proyectos, y a través de, ahorita vamos a ver las 4 ediciones brevemente de gestión del portafolio de proyectos, para que podamos observar cómo ha ido evolucionando hasta lo que hoy en día es. De tal suerte que esta es la primera edición, ¿verdad? En donde pues todos seguramente en algún momento hemos tenido que construir un portafolio, identificando sus componentes, creando categorías de este tipo de proyectos, evaluándolos bajo diferentes criterios, aplicando estos criterios, seleccionamos los mejores y una vez que seleccionamos los mejores, los priorizamos y luego ya construimos nuestro portafolio, el mapa clásico de burbujas de los 4 cuadrantes, que nos va a permitir ver qué tan balanceado está el portafolio y ya al final proceder a su autorización. Un ejemplo muy sencillo del tipo de entregables que se generan o que se pueden generar si implementamos la primera edición es, por ejemplo, en la fase de identificación, esta matriz de alineación entre proyecto y objetivo, ¿verdad? En donde el puntito verde que están viendo, pues es el cruce en donde el proyecto asegura que contribuye al logro de ese objetivo. Nos podemos encontrar con varios proyectos turistas, ¿verdad? Que fueron autorizados, pero que no fueron validados con respecto a qué objetivo estratégico contribuye, y por ahí se nos está yendo un presupuesto muy importante. Una vez que tenemos esta matriz, bueno, pues hacemos una clásica gráfica de pipe, en donde en base a estas 4 categorías, mantenimiento, productividad, crecimiento e inversión, pues podemos identificar cómo está distribuido nuestro portafolio. Luego ya nos podemos evaluarlo, ¿verdad? En base a varios elementos y seleccionamos aquellos, pues, como es generalmente, pues a través de sus métricas de rentabilidad, retorno de inversión, valor presente neto, tasa interna de retorno, riesgo, y entonces es cuando ya estamos listos para meterlos a un modelo de priorización y poder llegar entonces al mapa al mapa de los 4 cuadrantes, y con ello ya tener claridad de qué tan balanceado es este portafolio. Al final, pues ya pasa por un flujo de autorización, que seguramente tocará base forzosamente en un comité de inversiones,
en tesorería y ya como consecuencia en la dirección general. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de la aplicación de un modelo de priorización en donde, si se dieron cuenta, los puntitos verdes los puntitos verdes, lo único en esta gráfica, lo único que te dicen es que contribuyen al logro de su objetivo, mas no te dicen en qué medida. Aquí sí ya tienen una medida. Aquí ya podemos calificar si es de bajo impacto, medio impacto o alto impacto, ¿va? Entonces, en el primer caso del proyecto que dice gestión de procesos, podrán observar que contribuye a los objetivos estratégicos, gestionar proactivamente los riesgos, inducir criterios de marcos regulatorios, lo impacta en términos medios, pero cuando evaluamos el objetivo asegurar estándares internacionales, promover desenvolvimiento de contenido, es de alto impacto este proyecto, ¿verdad? Si hacemos lo mismo para cada uno de los proyectos, nos vamos a dar cuenta que pues no todos contribuyen de la misma manera y por lo tanto la suma de todas las calificaciones por columna nos va a dar el impacto estratégico de ese proyecto. ¿Cómo vamos a medir ahora otro eje que es el nivel de ejecución? ¿Verdad? Porque una cosa es el valor o impacto estratégico de un proyecto y otra cosa es la capacidad que tenemos para llevar a cabo ese proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles son los subcriterios que se toman en cuenta generalmente para determinar nuestra capacidad de ejecución? Bueno, el plazo de implementación. Hay proyectos de bajo tiempo, ¿va? Que pudieran ser 6 meses, otros que son entre 7 y 17 meses, otros que ya más de 18 meses y así sucesivamente hasta llegar a mayor a 2 años. Ahorita se van a dar cuenta de algo. Mientras que aquí estamos premiando proyectos con alto impacto estratégico, aquí de alguna manera este modelo está castigando proyectos a largo plazo. ¿Por qué? Porque les da una calificación de 1, mientras que a los de bajo plazo les da una calificación de 9. ¿Qué lógica tiene eso? Bueno, a los directores les gustan los quick wins, ¿verdad? Proyectos que si los llevas a cabo de inmediato, pues te van a generar beneficios inmediatos, ¿verdad? Entonces, en nuestra gráfica de los 4 cuadrantes, los quick wins van a forzosamente tener a aquellos que tengan una capacidad de ejecución con un tiempo bajo, ¿verdad? Grado de inversión, pues lo mismo, cuando es bajo, ¿verdad? Hablemos de $1,000,000 o de $1,000,000, ahí la moneda es irrelevante. Y así podemos ir definiendo otra escala de 9 a 1, insisto, castigando los de mayor costo, porque obviamente eso requeriría mayor esfuerzo de la tesorería. Grado de riesgo, lo mismo. No es lo mismo echar a andar un proyecto en el corto plazo, barato y de bajo riesgo, ¿verdad? Y todos esos tienen calificación de 9, que un proyecto exactamente lo contrario, de largo plazo, muy costoso y de altísimo riesgo. Por eso es que al final llegamos a una gráfica como esta de los 4 cuadrantes, que la mayoría de ustedes lo conoce, ¿verdad? Donde el segundo cuadrante son aquellos que ya de entrada estamos más que obligados, porque es evidente que son los proyectos más rentables.
Sin embargo, también están los quick wins, los hits, que son los de un impacto estratégico alto, para lo cual necesitamos replantear un nivel de ejecución, ¿verdad? En donde probablemente alguna de las variables, ¿verdad? Que acabamos de ver ahorita, pueda ser renegociada, buscando otros proveedores, qué sé yo. El chiste es llevar la mayoría de proyectos al cuadrante 2. Sin embargo, también los del cuadrante 1, que son los de revalidar, pues ahí, además de que necesitaríamos volver a replantear el proyecto, porque está claro que tenemos capacidad para llevar a cabo estos proyectos, más alguna de las tres variables está disparada. Entonces ahí tendremos que hacer o una buena administración de riesgos del proyecto o una buena negociación de costo o, en el mejor de los casos, una mejor distribución de los recursos asignados. Eso es lo que pudiéramos lograr con la edición 1, ¿verdad? Con la primera edición de nuestra práctica de Standard Portfolio Management. Ahora, la segunda edición ya contempla más procesos y aquí lo podemos identificar rápidamente en las cajitas que están en blanco, que todas tienen que ver con riesgos. Como la mayoría de ustedes saben, el concepto de portafolio viene desde los mercados financieros, ¿verdad? Donde se estima, ¿verdad?, que todos los que toman decisiones de inversión son inversionistas racionales. ¿Qué significa? Que siguen un criterio de racionalidad en donde a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿verdad? Entonces, si extraemos ese concepto a nuestras prácticas de administración de proyectos, lo que nos diría es que ya que estamos seguros del rendimiento, ¿verdad?, por el valor que logramos justificar en la edición 1, ahora vamos a la otra variable, que es el riesgo. Por lo tanto, pues nos vemos obligados ahora a administrar el riesgo de ese portafolio. Y entonces, como verán en la diapositiva, pues hay que identificar los riesgos del portafolio, hay que hacer el análisis de riesgo del portafolio, hay que establecer mecanismos de mitigación de riesgos del portafolio, comunicar los ajustes que se tuvieron que hacer derivados de esos riesgos y al final, bueno, pues ya monitorear cómo se van comportando estos riesgos, enviar nuestro reporte y ya mantener en permanente comunicación a la Oficina de Gestión de la Estrategia. Ahora, cuando ya pasa, y este es un ejemplo igual de los entregables que se pueden ir generando en la edición 2, ¿verdad? Ahora, en la edición 3 y 4, ¿qué pasa en la edición 3? Bueno, como tal, los procesos sí tienen ya pues una transformación porque ya no solamente estamos pensando en los 14 procesos de la edición 2, sino que además ya tienen un enfoque más dirigido hacia la planeación del portafolio de proyectos basado en la demanda que haya de servicios capturados pues a través de áreas de tecnología, a través de áreas legales, en fin, se hace todo lo que es una mapeo, ¿verdad?, de toda la institución y se empieza por definir un portafolio charter. Todos sabemos la importancia que tiene un project charter para la administración de un proyecto. Pues es lo mismo, pero ahora en términos de portafolio management.
el crear un portafolio charter, ¿verdad? Que vaya muy de la mano con el plan estratégico y como consecuencia, pues tendremos que desarrollar el plan estratégico del portafolio. Entonces, todo esto le da pues una dimensión totalmente diferente al planteamiento de la edición 2, porque además de que ya contempla los procesos de riesgos, empieza ya a contemplar la demanda muchas veces automatizada, ¿verdad? A través de mesas de ayuda, a través de temas de gobernabilidad como códigos de ética, sistemas de quejas y denuncias. Todo esto genera nuevos proyectos, nuevos servicios. Y recuerden que estamos hablando del ámbito de portafolio management, no de program management, donde solamente se reciben proyectos, ¿verdad? Entonces, esta es la gran, pues diría yo, transformación que tuvo de la versión 2 a la versión 3. Ya cuando hablamos de la versión 4 es otro cambio mucho mayor y bueno, el hablar ya de cada una de estos procesos nos llevaría pues otras 2 o 3 sesiones, ¿verdad? No lo quise pasar, no lo quise dejar pasar por alto el mostrarlo, porque aquí básicamente lo que podemos observar es que en cada uno de estos procesos implica tener claridad sobre el gobierno del portafolio, sobre la capacidad del portafolio, toma y le da mucha importancia a los stakeholders del portafolio, ¿verdad? Hay todo un desarrollo muy interesante de la gestión del valor del portafolio y bueno, ya lo que traíamos desde las versiones anteriores, que es la gestión del riesgo del portafolio y de la gestión estratégica del portafolio, ¿verdad? Entonces, lo voy a pasar muy rápido, insisto, porque nos llevaría más tiempo y bueno, parte de, um, de la agenda de estas sesiones también hablar de casos de éxito. Por eso es que me voy a permitir hablar del primero, que es Hidromax. A mí me parece que esta empresa, a pesar de que también este caso fue presentado en el PMO Summit, en el PMO Global Summit del 2016, me parece. No, 2006. Y me pareció muy interesante cómo todo esto lo convirtieron, ¿verdad? Este ejercicio de la edición 1 lo fueron desglosando como un sistema en donde, pues lo primero que tuvieron que hacer es checar el plan estratégico, como verán ahí, lo vamos a ver en entradas y salidas. Lo que tuvieron que hacer es checar el plan estratégico, definir los componentes, identificar los principales descriptores de esos componentes, hacer un inventario de los ya existentes y de los nuevos, ¿va? Esto se traduce en proyectos ongoing y nuevos proyectos, ¿va? Así de sencillo. Luego entonces tendremos que tener una nueva lista de componentes ya actualizada, ¿va? Con ongoing y nuevos. Nuevamente identificar los descriptores y por lo tanto y como consecuencia de este inventario también los que fueron pues ahora sí que excluidos de ese inventario. Entonces la identificación pues es un momento idóneo para no solamente tocar base con la estrategia, sino también para empezar a alinear hacia la nueva estrategia y quitar aquellos proyectos pues que no le van a contribuir. En la categorización, pues lo mismo, tomamos como insumo esta lista de componentes, pero ahora vamos a crear categorías basadas en el plan estratégico, ¿verdad? Y entonces, a esa lista de componentes que teníamos en el proceso de identificación,
los vamos a asociar a una categoría. De tal suerte que cuando lleguemos al proceso de evaluación, bueno, ya que tenemos todo categorizado, ahora entonces, pues tenemos que evaluarlos en base a ciertos criterios. Criterios como los que les acabo de presentar anteriormente, ¿verdad? Hacer sus gráficas representativas y empezar a calificarlos. Una vez que tenemos esto, pues ahora hay que seleccionarlos, seleccionar aquellos que empiecen a cumplir inclusive con las restricciones, pues de capacidad de recursos humanos, capacidad financiera, capacidad de infraestructura, y entonces hacer una lista o una serie de recomendaciones. Posteriormente, y aquí es donde nos detuvimos a analizar el mapa de los 4 cuadrantes, pues necesitamos implementar un modelo de priorización. El despacho para el cual presto mis servicios, hemos ya desarrollado 7 modelos de priorización, desde el más básico, que es el par a par, ¿verdad? Uno contra uno, o sea, uno contra todos y así. Y hemos logrado inclusive tener un ejercicio ya con redes neuronales artificiales, ¿verdad? Ustedes saben que las redes neuronales artificiales es el motor de lo que ahora comercialmente muchos productos empiezan a manejar como inteligencia artificial. El motorcito, pues es una red neuronal artificial que tiene una capacidad predictiva muy alta. ¿Por qué? Porque aprende en base a repeticiones, a patrones. Entonces, bueno, en otra sesión platicaremos de eso. Luego ya, cuando lleguemos al tema del balanceo del portafolio, pues ya entonces vamos a darnos cuenta si en efecto hay un balanceo. Sería muy raro encontrar un portafolio balanceado donde todos los proyectos estén en el cuadrante 2. ¿Por qué? Porque eso iría en contra del concepto de diversificación. ¿Por qué? Porque ahora sí que todo nuestro capital estarían en puros proyectos que mostraran un gran rendimiento. ¿Y qué tal si no es como tal ese gran rendimiento? Significa que entonces están sobrevalorados esos proyectos. Un portafolio balanceado de proyectos casi es ley que debe tener proyectos en el cuadrante 1, 2 y 3. El 4, que es el que generalmente se descarta, son aquellos proyectos que tienen bajo impacto estratégico y tenemos poca capacidad de ejecución. Entonces no tiene ningún sentido invertir en ellos. Y ya bueno, en el proceso de autorización, pues aquellos que de acuerdo a la priorización nos vaya indicando que se pueden ir ejerciendo, pues ya, y una vez checado con tesorería y todas las áreas que van a participar, pues empieza a gestionar. Esto es un poco lo que hizo Hidromax. Ahora vamos a hablar rápidamente de para qué le sirvió a Airbus y a Boeing. Esto básicamente es en la construcción, ¿verdad? De 2 aviones, pero sobre todo nos sirvieron o le sirvió a estas 2 empresas nuestras prácticas de portafolio management para identificar dónde había fallas y por lo tanto, ya sea tomar decisiones en el proceso, en la fase del proceso donde se encontraban o desde el principio. Vamos a ver el modelo. Vamos a entender primero el modelo. Para el caso de este autor, ¿verdad? De que hizo este análisis, los objetivos de ambas compañías tenían que ser, obviamente,
tener un retorno sobre la inversión, ¿verdad? Que ese portafolio de proyectos tuviera un retorno de inversión, reduciera costos, incrementara la calidad, mejorara el servicio a clientes, se generara la colaboración entre todos los participantes, que hubiera una estructura organizacional efectiva, ¿verdad? Que hubieron aspectos ya más cualitativos como es el compartir conocimiento, poder inclusive el portafolio nos diera capacidad para crear nuevos mercados, desarrollar presencia global y adaptarnos a cambios en la industria y adoptar mejores prácticas del mercado, ¿verdad? ¿Esto qué implicaba? Obviamente, pues, investigación, hacer todo el ciclo de vida de la creación de un nuevo producto, gestionar talento humano, mejorar operaciones, adoptar tecnología, en fin. Ahora, para lograr tanto los objetivos como lo que implicaba lograr esos objetivos, pues ellos pensaron, bueno, yo necesito una disciplina en la que yo pueda hacer planeación estratégica, hacer gestión del desempeño, por supuesto, gestión del portafolio desde un punto de vista no solamente como proyecto, sino portafolio financiero, un portafolio de inversión, ¿verdad? Y luego, bueno, pues ya hasta el último, integrar todo eso pues en un Project Charter. ¿Qué es lo que detectaron en el caso de Airbus para la construcción del A380? Pues que no estaba bien definido el retorno de la inversión, que no precisamente se iban a reducir costos y que no precisamente había una estructura organizacional. Eso es en cuanto a los objetivos del portafolio. En cuanto a lo que implicaba, pues que no había la tecnología suficiente, los facilities y las operaciones. Y por lo tanto se llegó a la conclusión, pues que no había gestión de la capacidad, ¿no? O sea, no se tenía capacidad para crear este avión. Y entonces resultó en que la conclusión en que no había gobernabilidad en este proyecto. Si no se hubiera tenido esta visión de portafolio, de todos los componentes, de todos los elementos que hay alrededor, probablemente, ¿verdad? Se hubieran ido con la falsa idea de se tiene planeación estratégica, se tiene la forma de cómo medir el desempeño, se tiene una práctica de gestión del portafolio, se tiene una capacidad financiera, sí, pero ¿y la capacidad de gestión? ¿Cómo la identificas? Pues solamente haciendo un ejercicio como el que acabamos de ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en el caso de Boeing? Algo muy similar, pero aquí no es que hubiera falta de gobernabilidad. Aquí es que simplemente estaba desconectado, ¿verdad? Con la gestión de proyectos. Se empezaron a identificar aspectos como en los business case no estaba muy claro todo lo que es la proyección del retorno de inversión, cómo es que este modelo permitía incrementar la calidad de sus servicios, mejorar el servicio al cliente. En fin, empezaron a ver una serie de elementos que estaban desconectados, de tal suerte que al final nuevamente resultaron como temas críticos el desarrollo, ¿verdad? Las capacidades de desarrollo de nuevos productos y de tecnologías de información. Y entonces ahí es donde sí ya no solamente
Vean, a diferencia de en el A380, ¿verdad? Donde solamente se concluyó que no había capacidad de gestión, mas no se desconoció que hubiera mejores prácticas de administración de proyectos. Sin embargo, en el caso de Boeing sí fue así, ¿va? Por esa desconexión que identificaron. Entonces, bueno, estos 3 ejemplos, lo único que quisiera yo ilustrar es del poder que tiene una buena gestión en sus diferentes ediciones. Hoy en día, si alguno de ustedes ya tiene implementada estas prácticas, nos podrá confirmar, corroborar el gran impacto que tiene para el logro de resultados esperados por la alta dirección, empezando por los financieros, ¿verdad? Asegurando que cada uno de los proyectos que se hacen en la institución aportan al logro de la métrica financiera llamada rentabilidad. Ahorita lo revisamos cuando nos abran el micrófono. Sin embargo, también yo quisiera mostrarles el gran poder que tiene este enfoque de portafolio en otras áreas, en otras aplicaciones. Ahorita lo que vimos es cómo a través de nuestros modelos de priorización logramos identificar el posicionamiento estratégico de esos proyectos. Hablamos un poco de valor ganado, pero aquí en esta gráfica podemos ver con mucho más claridad cómo un proyecto que puede haber sido muy bien vendido, que puede haber presentado un business case maravilloso, que puede presentar un project charter espectacular, súper detallado, muy claro, pero que al momento de que se esté ejecutando ese proyecto, si lo monitoreamos con nuestros indicadores de valor ganado, puede pasar del cuadrante 2 al cuadrante 3, ¿eh? ¿Por qué? Porque si está mal gestionado en costo, es decir, está por encima del presupuesto, o va retrasado, que quiere decir que va con un rezago en tiempos de entrega, pues dejó de ser el proyecto estrella, ahora ser un proyecto tóxico. Entonces, este tipo de alertas las aprecian y mucho los tomadores de decisión en una reunión de análisis estratégico, ¿verdad? Otra cuestión muy asociada al logro de los objetivos estratégicos es la administración de riesgos. Aquí podemos ver cómo cuando nosotros hemos hecho nuestro mapa de proyectos, pues también podemos identificar los riesgos de ese proyecto y poder identificar la calidad de los controles que tienen o que se tienen contemplados en ese portafolio de proyectos, ¿verdad? De tal manera que lo ideal sería que fueran preventivos y automatizados, como todo auditor les diría, ¿verdad? Pero muchas veces nuestros controles pues, llegan a ser manuales y en el mejor de los casos detectivos, pero lo peor es cuando son correctivos y manuales, ¿verdad? Por eso es que es muy importante fijar nuestra atención ahora en la edición 2, donde de esta manera pudiéramos empezar, ¿verdad? A crear esa cultura dentro del área de administración de riesgos, auditoría o gestión de la estrategia sobre la importancia que tiene tanto estar monitoreando el valor que entregan los proyectos como el riesgo que implica traer ese portafolio de proyectos, ¿verdad? Pero obviamente dándoles la tranquilidad a través de de la madurez de nuestros controles que tenemos para esos riesgos. Tuve la fortuna de estar trabajando alrededor de 9 meses asignado a Telefónica.
Y bueno, en ese entonces fuimos, digamos que uno de los equipos importantes para lo que es la racionalización de las aplicaciones. En aquel entonces, pues había más de 150, ¿verdad? Y se pudieron llegar a 134. ¿Cómo? Racionalizando, la cantidad de aplicaciones, considerando varios criterios y nuevamente apoyándonos en una filosofía de gestión del portafolio, en donde aplicábamos criterios para cada una de estas aplicaciones, en donde pues consideramos tanto el valor del negocio como la arquitectura y rentabilidad de las operaciones que te generaba esa aplicación. De tal manera que, pues, dentro de los 4 cuadrantes, pues íbamos a encontrar en el cuadrante 2, pues aquellas aplicaciones de alto valor, porque contaban con una buena arquitectura, es decir, pues tecnologías actuales, tanto arquitecturas tecnológicas, me refiero hardware, software, comunicaciones, como esquemas de mantenimiento, ¿verdad? Pero también encontrábamos aquellas que pues de plano bajo valor, arquitectura pobre, altos costos, por lo tanto había que eliminar, ¿verdad? De ahí surgieron 16, ¿verdad? Y luego pues ya las demás, pues con lo que hemos revisado, ¿no? Evaluar si realmente se necesita, que son aquellas de bajo valor, pero cuentan con una buena arquitectura y tienen bajo costo. O aquellos que hay que renovar o reemplazar. ¿Por qué? Porque han demostrado un alto valor para el negocio, sin embargo tienen una arquitectura pobre y unos altos costos. Esto es en cuanto a la racionalización de aplicaciones, ¿verdad? Pero lo que yo quisiera es que nos lleváramos de esta sesión el concepto de portafolio management, que en cada una de las áreas se pudiera convertir en una disminución, bueno, en un incremento en ingresos o en una disminución de riesgos con esa filosofía de portafolio. Para aquellos personas que trabajen de la mano con áreas de TI, seguramente les es familiar el concepto de arquitectura empresarial o la certificación TOGAF, ¿verdad? Tal vez también por ahí lo asocien. Como ustedes saben, este marco de trabajo TOGAF se basa en lo que le llaman el ADM, que es este diagrama que está del lado izquierdo, en donde en su fase E de oportunidades y soluciones, pues forzosamente se necesita identificar las iniciativas que surgen pues producto de una transformación tecnológica, de una racionalización de aplicaciones como la que hicimos ahí en Telefónica, o como una nueva arquitectura de la información. De tal manera que surgen iniciativas como las que están del lado izquierdo, abajito, como puede ser incrementar capacidades de servidores, implementar soluciones de CRM, estandarizar aplicaciones en servidores. Por cierto, en mi época de bolsa, me tocó la migración de plataforma tecnológica de HP a Sun Microsystems. Fue una un súper proyecto de muchísima criticidad, ¿verdad? Simplemente estábamos hablando en el mismo ambiente que era Unix, pero estábamos hablando de una arquitectura tecnológica totalmente diferente, ¿verdad? HP versus Sun Microsystems. Por ello es que, bueno, yo quisiera concluir con esto la sesión, invitándolos, ¿verdad? El tiempo que nos permita nuestro organizador, mantenernos para escucharlos brevemente sobre su experiencia, pero sí quisiera yo concluir la sesión comentándoles. Es muy importante garantizar la permanente conexión
entre estrategia, ejecución y proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos la gran responsabilidad de asegurar los resultados. Mientras que el administrador de proyectos tiene que ser eficiente en el uso de los recursos asignados, el portafolio manager es responsable de la eficacia, de determinar cuáles son los proyectos correctos, los que le van a aportar valor a la estrategia. Entonces, eso implica tener gobernabilidad. Eso implica ya no solamente gestionar, sino gobernar. Y gobernar, un sinónimo es controlar. ¿Y qué tenemos que controlar? Los riesgos. Entonces, bueno, yo con esto quisiera terminar agradeciendo de antemano la gentileza de su atención y le paso el micrófono a Edgar para ver si tenemos preguntas y cómo andamos de tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias, Guillermo, una excelente ponencia. La verdad es que nos tuviste aquí pegados a la ponencia, todo bastante interesante lo que mencionas. Y bueno, sí, claro que sí, damos unos minutos para algunas preguntas, comentarios. De hecho, aquí ya tenemos una en el chat que es de Roberto Alanís, que dice cómo rivaliza este enfoque gestión de portafolio contra business drivers en un modelo semejante, ¿cierto? Por otro lado, también me viene a la mente PPM OPS, que también está alineado a la gestión de portafolios. A ver, PPM es exactamente esto, Project Portfolio Management, nada más que con sus siglas en inglés, ¿va? Es básicamente. Claro. OPS, ¿a qué nos referimos con OPS, perdón? ¿En qué contexto? Roberto Alanís fue el que hizo la pregunta, no sé ¿Puedes abrir el si micrófono gustes. para que nos pudiera explicar, Claro, sí, Roberto, su está pregunta? Y habilitado, no sé si, inclusive abrir el micrófono a todos para que si en este momento tienen alguna duda, pues la puedan claro. expresar Sí, de hecho personalmente. está activado el micrófono. ¿Sí? Si alguien gusta hacer alguna pregunta o comentario, adelante, por favor. No sé, Roberto, si lo quisieras externar, por Externar. favor. Adelante, Roberto. Eh, te Eh, escuchamos muy no lejos, se te Roberto. A escucha lo bien. mejor si te acercas un poquito más a tu micrófono, a tu bocina, te escucharemos un poco mejor. De acuerdo, bueno, pues este término de PPO, PPM, está muy enfocado también en una gestión general de proyectos, una gestión de portafolio, que va Híjole, enfocada hacia el Roberto, equipo. se te escucha muy lejos, Roberto. No sé si tengas alguna manera de acercarte a subirle. tu bocina o a tu auricular, no sé. Acércate un poco más, Robert, a tu micrófono. O si le puedes subir más Ajá, al máximo. también eso. Bueno, Bueno, ¿Me escuchan creo ahí? que pues, ahí te escuchamos ahí, perfecto, Roberto. perfecto. Perfecto. Adelante. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues comentaba que este término es igual, es gestión de portafolios y proyectos y operaciones, está enfocada hacia el equipo, orientada hacia el cliente, está centrada en los resultados, está centrada en el alto rendimiento y de forma muy general trae un enfoque, un marco muy similar a la gestión de portafolio, pero Ujú. entiendo que este está basado el PPM Ops a proyectos del área de IT, proyectos del área tecnológica. Ah, ok, Entonces, de acuerdo. es, es, es un enfoque muy similar, me parece que también viene también de un autor que es Business Max, si no mal recuerdo, y es muy similar al enfoque que mencionaba en cómo evolucionó el Balance Scorecard Ujú. a, a este resultado que es el Ops, Ah, PPM bueno. Ops. Ah, ok. En el caso del Balance Scorecard, a lo que evolucionó fue al XPP, que es Execution Premium Process. Y cuando tú combinas Execution Premium Process con Standard Portfolio Management, en este caso ya la 4, edición 4, bueno, creaste un avión, porque
Estás en todo el ciclo de vida de la estrategia, haciendo balanceo permanente del portafolio. Muy interesante tu comentario, Robert. Seguramente, si nos compartes un poco más de referencias sobre este marco de trabajo, pudiéramos echarle una revisada. ¿Cómo ves? Claro, por supuesto. Si me permite, pues te hago llegar ahí un archivo que prácticamente es el overview, igual del Ujú. enfoque del PPM Ops. Y Ok. digo, me vino en mente, no estoy tan familiarizado porque yo soy más del enfoque de proyectos de construcción industrial y demás. Y sé Ajá. que este enfoque está alineado a IT, pero yo conozco los impulsores de negocio, que son los business drivers. Ujú. Entiendo, es un modelo muy semejante a pues todo el enfoque, ¿no? De gestión de portafolio y que de cierta Correcto. forma está muy alineado, ¿no? Tiene quizás Sí, unas variantes, veo ahí algunos puntos o consideraciones que maneja el modelo de gestión de portafolios diferentes a los business drivers, pero wow, o sea, son modelos a comparar, ¿no? En este caso yo estoy mencionando business drivers, que me tocó en su momento aprender de ellos, el PPOM es Ops, que es de IT, y bueno, la gestión de portafolios, digamos, son tres overviews muy generales que cada uno tiene sus particularidades y que, pues bueno, ya nos has dado una cátedra de los resultados finales. claro. Mi propósito de esta sesión, estando en un capítulo de PMI, pues evidentemente es mostrar el marco de trabajo de PMI, ¿verdad? Que es el Standard Portfolio Management. Eh, Sin embargo, bueno, en la práctica y por eso me interesa mucho este enfoque que tú nos presentas, eh, no solamente yo aplico PPM al ámbito de proyectos, sino al ámbito de estrategia, al ámbito de tecnología, al ámbito de auditoría, al ámbito de administración de riesgos. Y bueno, ¿qué les cuento? La chamba que tenemos ahorita con todo el análisis competitivo y el análisis de geopolítico que implica el próximo año, ¿ah? Con pues, nuestra relación con nuestros vecinos de Norteamérica y a nivel mundial. Entonces, definitivamente estos modelos, entre otras cosas, tienen que contribuir a la transparencia en la rendición de cuentas de la alta dirección, que son los que toman las decisiones. ¿No? Perfecto, muchas Impresionante. gracias, Robert. Muchas gracias. Gracias. A la orden. Gracias, ¿Tenemos Roberto. alguna otra pregunta, comentario? Me encantaría, créanmelo, habemos 20, no, 10, bueno, Personas. había 23 conexiones hace un rato, ahorita ya hay 21, por lo pronto 19 personas, además de tú y yo, Edgar. Entonces, Así es. ¿Alguien más, coméntenos por un favor? poco, eh, Sin miedo, no coméntenos es un examen. poco eh, que, ahora verán, veo por aquí, ¿será que nos acompaña? Ale, ¿te encuentras por ahí? Creo que Alejandra no Sí, está, ¿verdad? Guillermo. Sí, no te No se preocupes. encuentra. No sé si siga por ahí Raimundo, que creo que se conectó, Sí, yo o también ya también. lo vi por ahí. No, creo que Eh, ya se salió Raimundo. yo creo que sí. ¿Alguien más, alguno de los asistentes Se está quisiera dar algún conectando Hilda comentario? nuevamente, Hilda Domínguez. A lo mejor es Ajá, para sí, ya. darnos su opinión. Por aquí veo a un Edgar Torres. No sé si es el que yo conozco, pero si no fuese, me encantaría conocer a Edgar Torres. ¿Qué tal? Buenas Por ahí está noches. Edgar Torres. Hilda, buenas Hilda, Sí, ¿cómo noches. estás? bien, gracias. Me presento, soy Project Manager y Sí, mi actividad es el prestar servicios de instalación y de mantenimiento para los operadores celulares. Estoy viendo ahorita el tema, por ejemplo, que muestra el maestro respecto al
Portafolio Manager, y me parece pues novedoso esta asignación. No he tenido pues oportunidad de convivir con un Portafolio Manager. Lo más que he tenido en mi experiencia pues ha sido un Project Manager Officer, hasta ahí nada más. Entonces, pero sí me parece muy interesante este desglose de actividades, porque hace pues más específica la función y la asertividad de las decisiones y las estrategias para hacer crecer un proyecto o una compañía. Muchas gracias por Claro, compartirnos esta información. Gracias, Oti. con gusto, Hilda. Oigan, pues miren, Hola, a buenas reserva de noches. que, ¿Puedo? perfecto. Adelante, adelante, por favor. Un gusto Hola, escucharte. Adelante. soy Guillermina Pérez, igual Sí. que Guillermo Pérez, me extraño Wow, ahí. tocaya, Hola, buenas noches. doble tocaya. Somos tocayos, dobles. Sí, Oye, mira, yo estoy en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el área de oficina de proyectos tecnológicos aquí de la universidad. De ajá, alguna forma administro realmente toda esta parte de proyectos tecnológicos aquí en la UAMX, relacionado en la parte de proyectos. Y toda esta parte que nos acabas de compartir, me parece súper interesante el poder modelar toda esta parte de la generación del valor, de la estrategia para poder generar. La universidad es muy diversa, ¿no? Desde un punto de vista, desde que me puede llegar un investigador, un estudiante, una parte administrativa, etcétera, y los recursos son limitados, y buscar estrategias de alianzas entre nuestra universidad para ir sumando, es lo que ahorita uno de mis principales objetivos es eso, ir sumando todo el conocimiento, talento humano que tenemos en toda nuestra universidad para ir a través de los estudiantes mismos que nos generen proyectos. Entonces, bueno, y aquí mi pregunta es en relación de todo plática general que te doy, es ¿cómo me recomendarías iniciar esta parte de implementación de una buena práctica de proyectos? Tal como no la estás modelando, vi que hay varias versiones con los recursos que tenemos, con la lista de proyectos que tengo, variables que tengo, etcétera. ¿Qué me recomendarías aquí para darle esa fortaleza al portafolio dentro de nuestra organización? claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, es un hecho que cuando uno empieza a manejar múltiples proyectos, surge la necesidad de trabajar de manera colaborativa. El trabajar de manera colaborativa implica tener, pues claramente, nuestro inventario de recursos humanos, nuestro inventario de infraestructura, evidentemente una conexión muy amplia y directa con el área de finanzas, porque da como resultado el crear una oficina de administración de proyectos. Porque ya estamos hablando de múltiples proyectos. Si fuera un proyecto, pues yo te diría con Microsoft Project y tu Excel, la libras sin ningún problema, ¿va? Pero cuando ya estamos administrando más de 3 proyectos, yo te diría que 2 todavía son manejables, pero ya más de 3, con estas herramientas, pues sería muy complicado. Ahora, cuando hablamos de más de 3 proyectos, ya hablamos de un programa de proyectos, ¿no? Entonces, los procesos son similares, mas no iguales, los de Program Management a los de Portfolio Management. La diferencia radica en que uno se centra mucho en solamente proyectos, que es programas de proyectos, y el otro es portafolio de iniciativas estratégicas que pueden ser desde un proyecto, un programa, un servicio, ¿verdad? Que la universidad dé, ¿verdad? Que debas de ver como un activo. Entonces, el primer paso sería identificar los componentes que tú necesitas administrar de un proyecto. Si tú vas a administrar solamente los resultados de un solo proyecto, pues puedes empezar por adquirir una licencia, ¿verdad? No solamente de Microsoft Project,
hay muchas en la nube que solamente te permiten administrar proyectos de manera individual, ¿va? Hay algunos que ya se conectan inclusive con la estrategia, también en la nube. Evidentemente, tú me entenderás, no es práctica de PMI hacerle comercial a nadie, ¿va? Y por eso no te puedo mencionar marcas ni mucho menos, pero con gusto lo puedo hacer a través de Edgar, ¿va? Que te los haga llegar de estas aplicaciones en la nube que ya tienen incluidos conectados el tema de proyectos y estrategia, ¿sale? Ahora, yo te diría que en la medida que tú quieras agregar cada vez más valor a la universidad en tu análisis de proyectos, entonces adoptar las prácticas de portafolio management y que empezaras por la edición 1, con los 7 procesos: identificación, evaluación, selección, priorización, balanceo y cierre, ¿verdad? O autorización, perdón. Una vez que tengas eso dominado, yo te diría, incluye la parte de riesgos. Más o menos eso te va a llevar un año a buen ritmo, ¿verdad? Si es que estás empezando desde cero, capaz que estoy hablando de algo muy básico y tú ya tienes un buen de avance, ¿verdad? Pero esa sería mi recomendación. Ok, bueno, muchísimas gracias. Sí, lo tomo en cuenta aquí Gracias. para ir organizando lo del próximo año 2025. Ya Va, estás. gracias. Con gusto. Gracias, Gracias. Guillermina. Por ahí, Por aquí, Aide alzó la mano. sí. Hola, Aide. Hola, ¿qué tal? Gracias. Antes que nada, gracias, Guillermo, por compartir esta valiosa información. Y creo que se acaba el tiempo, pero me encantaría platicar muchísimas cosas contigo. Yo actualmente estoy como directora general adjunta de planeación y gestión de proyectos en el IFT. Creo que ahorita muchos lo Ah, caray. conocen, si ¿En no el lo IFT? conocían. Así es. Ah, ¿en qué se va a cuál va a ser su nuevo nombre? Platícanos. Eh, Información reservada Ah, hasta ok. que no se publique. Ok, no te preocupes, lo De entiendo. todas maneras, Pero ya me imagino todavía los desafíos que tienes, ¿eh? O sea, ya me puedo muchísimos. imaginar. Muchísimos, y bueno, te Sí, resumo que yo tuve que implementar una oficina de gestión de proyectos. sí, Así ha sido todo un reto, pero esto para generar programas anuales de trabajos con los portafolios de proyectos estratégicos alineados a la estrategia y todo lo que tú ya platicaste. Pero tengo una pregunta muy específica, si la puedes resumir, porque podemos platicar muchas claro, cosas de claro. esto. La parte de priorizar el balanceo del Mm. portafolio de proyectos. Tú llegaste a mencionar una de tus palabras, no quiero inventar, fue, hay algunas veces que aceptan proyectos aunque no tengan un valor estratégico. Así es, ¿Cuál, cuál que hay proyectos turistas por ahí. eso lo dijiste? ¿Tú, Sí. tú, tú qué haces con los proyectos turistas? ¿Tú cómo te presentas al board con esta información objetiva de esto no va a aportar nada a Correcto. la estrategia de la organización? Entonces, Excelente ¿qué pregunta, porque es haces una ahí? realidad. Mira, Es correcto. lo primero es subirte de nivel. Ahorita estamos a un nivel táctico, ¿verdad? Donde es una mejor práctica de administración de proyectos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si te subes al nivel de la gobernabilidad? Donde hay un consejo de administración, hay un comité de auditoría y hay un comité de estrategia y prácticas societarias, ¿va? Son órganos colegiados que toman decisiones colegiadas, eso es lo importante. Ahora, ¿y qué tal si te basas en la rendición de cuentas? Y tu argumento es, en un ejercicio de rendición de cuentas, apoyándonos en las mejores prácticas de portafolio management, podemos evidenciar a través de la gráfica de los 4 cuadrantes que este grupo de proyectos
han sido calificados como de bajo impacto y poca capacidad de ejecución. Ese es el primer argumento, donde tú estás evidenciando que los mismos los que están participando en el proyecto han calificado el proyecto en estas condiciones. Primer argumento. Segundo argumento, si siguen la práctica de tableros de control o de balance scorecard para el monitoreo de metas, bueno, pues ahí tendrías que hacer esa matriz donde dice qué objetivo tienes y qué proyectos tienes ongoing y qué proyectos nuevos quieres meter. Entonces, tú me vas a calificar poniendo una crucecita, qué proyecto le aporta a cada objetivo, qué proyecto a cada objetivo. Y le pones una calificación. Lo impacta, tiene un alto impacto, un medio impacto o un bajo impacto. Una vez que logres eso con el primer objetivo, te vas con los 20 objetivos de tu estrategia y al final vas a encontrar una sumatoria. ¿Y qué crees? Los que no aportan nada o los que aportan muy bajo, de entrada, pues el mismo numerito lo va a decir. Tú no lo dijiste, el mismo numerito lo va a decir. Eso es en cuanto a impacto. Ahora te vas al de capacidad de ejecución. Oye, y aparte es un proyecto tan costoso, y aparte es un proyecto tan a largo plazo, oye, y aparte es un proyecto tan riesgoso, aguas en lo que se están metiendo, ¿verdad? Entonces, son dos elementos que tú pudieras estar manejando, insisto, primero subiéndote de nivel. Olvídate ya del nivel táctico, súbete al nivel estratégico y ya si el nivel estratégico no resulta tan eficaz, súbete al modelo de gobernabilidad. Y ya cuando tocas la cartera de un accionista, te aseguro que te van a hacer caso. Que me toca hacer eso, o sea, me toca hacer la presentación del balanceo y de los portafolios anuales estratégicos. Esto de los turistas es un poco frustrante porque a final de Sí. cuentas presentas toda esta información que tú acabas de mencionar y el poco valor estratégico que puede dar un proyecto, pero se queda turisteando todo un año el Ah, proyecto. bueno. ¿Y qué crees? Al momento de llegar a la métrica principal, que es rentabilidad, pues ahí vas a poder ver qué proyectos aportaron a la rentabilidad. Y si ese proyecto turista no estaba alineado a ningún objetivo estratégico, no hay forma de, o sea, si tenías que alcanzar un 15% de rentabilidad y sucede que llegaste a un 11%, pregúntame dónde quedó ese 4%. Pues en proyectos que no tuvieron una alineación estratégica. Claro, ¿Por qué? claro, Pues por porque el mismo supuesto. mapa lo dice, tu matriz lo dice, tu mapa de 4 cuadrantes lo dice. eh, hay muchas evidencias, ¿verdad? O sea, Sí, claro. si a mí algo me Indicadores encanta, objetivos, sí. es que nada de esto queda en lo platicadito. Todo esto está soportado por una fórmula. Aquí ves del lado derecho una curva de la frontera eficiente, del lado Ujú. izquierdo. Bueno, la curva de frontera eficiente es Visualmente es fundamental. increíble. Es Sí, sí. fundamental porque en los mercados financieros así toman las decisiones. En la Bolsa Mexicana de Valores, a mí me tocó ver a los traders construyendo sus curvas de frontera eficiente para saber en qué rango se podían mover de inversión. Pues ahora imagínate en Claro. una empresa, en vez de acciones, se manejan proyectos. Los proyectos también tienen un costo, tienen un tiempo, tienen un riesgo. Entonces, eh, con gusto, si quieres, ampliamos sobre este tema de frontera eficiente, que ya no, bueno, considere que ya no me iba a dar tiempo de detallar, Ujú. pero Sí, es sí. una joya el concepto de frontera eficiente. Sí, sí, me encantaría que platicáramos de de frontera eficiente. Con gusto, claro que sí. Mira, pues ahí están mis datos. Claro. Este, y bueno,
pues Muchas gracias. me solidarizo con los grandes desafíos que tendrás. Gracias. Bueno, no te dejemos sola, que tendremos como país, ¿verdad? Sí, estoy haciendo el portafolio de proyectos estratégicos para una Agenda 2025 que quedarán como estrategias para a quien le toque, como una Exacto. Entonces, agenda propuesta. tú sigues o si te propones a implementar la edición 1, creo que ya diste el primer paso. Para Así la es. edición 2, yo creo que tampoco te costará mucho trabajo, es meterle riesgo. Ya la Ujú. edición 3, caray, ya son ligas mayores. Y la 4 ya está así como abajito de Dios. No es cierto, ¿verdad? Pero sí ya son de los grandes, grandes gurús los que han implementado la versión 4. Muchas gracias, Edición 4. Guillermo. A tus órdenes, Aide. Muy Bueno, pues bien. sin duda alguna, muchas preguntas y muchos temas ahí que bueno, ¿Tenemos más ya aquí preguntas, están los Edgar, por datos. ahí? No, ya en el chat ya no veo ninguna. Este, bueno, pues sin duda alguna, muchos temas, hay muchos tópicos que quedarán, pues no pendientes. Aquí están los datos de Guillermo aquí en pantalla, por si lo gustan contactar, o también a través de PMI Puebla, les podemos facilitar la Claro. información. Ya en el chat puse el código PDU para los que quieran hacer la reclamación de este webinar. Ya está en el chat. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte. Bueno, nos dice aquí Academia de Proyectos que el próximo año tendrán un curso que se Sí. pueden acercar también con ellos para Ujú. profundizar más de este tema. Y bueno, por nuestra parte, por parte de PMI Puebla, pues no nos queda más que agradecerte, Guillermo, ya que, bueno, cerraste con gran éxito nuestro último webinar del año. Y bueno, estaremos en colaboración con Academia de Proyectos. Les pedimos estén pendientes de las redes sociales para que se enteren pues de los próximos eventos que tendrá el PMI Puebla, también en conjunto con Academia de Proyectos. Pues muchas gracias, Guillermo. No sé si nos guste decir algunas palabras de despedida, por favor. Con gusto, claro que sí. Bueno, pues agradezco de igual forma a todos en lo general y en particular a los 14 sobrevivientes, ¿verdad? De las conexiones que tuvieron la Gracias. paciencia para escucharnos. Yo creo que es obligado este tema en cualquiera de los programas de PMI que puedan observar el próximo año, échenle un vistazo. Yo lo veo también desde el punto de vista como una credencial. Si PMP nos da mucha presencia en una institución y nos coloca un tanto entre un nivel táctico y alta dirección, yo les diría que el tema de la certificación de portfolio management eh, nos asegura, ¿verdad? Eh, presencia a nivel estratégico e inclusive a nivel modelo de gobierno corporativo. Por eso, bueno, ¿qué más daría yo porque cada uno de ustedes se llevara en su mente, ¿verdad? La idea de implementar estas prácticas para mejorar la eh, rendición de cuentas con transparencia, con responsabilidad corporativa y sobre todo con equidad, la toma de decisiones en las organizaciones para las que trabajan. Créanmelo que sus superiores se los van a agradecer si les presentan este tipo de herramientas, porque los retos tan desafiantes que nos esperan el próximo año lo van a requerir. Pues de mi parte, solamente y ya cercano a la Navidad, pues es desearles lo mejor para estas fechas decembrinas y pues agradecerles el favor de su atención. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los sobrevivientes, como dijera Guillermo. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos a lo largo de este año, tanto a Academia de Proyectos como a PMI Puebla en esta serie de webinars que se dieron a lo largo del año. Y como les comentaba, sin duda alguna, estén pendientes de nuestras redes sociales
para que estemos, bueno, para que estén enterados de los próximos eventos, los próximos webinars que van a estar a lo largo del siguiente año. Lo mejor a todos, muchas gracias, lo mejor para el siguiente año. Y de nuevo, Guillermo, muchísimas gracias por tu participación. Te mandamos un abrazo por parte de PMI Puebla. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, hasta luego a todos, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.